Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio que trata de un sistema eléctrico, igual es de un examen pasado. Entonces lo que nos está diciendo básicamente el problema es que si nosotros tenemos ahorita un sistema eléctrico y tenemos una entrada EDT, fíjense que acá está EDT y está alimentando a toda la red, ¿no? También nos está diciendo que hay una variable de salida Y1 y Y2. Y1 viene a ser la corriente sobre el inductor, eso es lo que nos indica. Acá está el inductor, tiene esta forma, ¿no? Acá está fluyendo una corriente Y1 y nos dice que hay una variable Y2 también que es la salida, pero para el voltaje del condensador. Acá está el condensador y acá deberíamos de poner un tester si quieren verlo así, ¿no? Y hallar el voltaje. Y2 sería ese voltaje. Se pide hallar el sistema dinámico, ¿no? De estas variables Y1 y Y2. El valor de las resistencias es el mismo, es lo que nos indica el problema. No hay muchos datos, no hay nada de datos. Con todo lo que ya tenemos conocido hasta el momento, podríamos o tendríamos que poder resolver, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Se debe expresar todo en la transformada de Laplace. Todo el sistema de acá, todo el contenido que tiene este circuito, tiene que estar expresado en la transformada de Laplace. Entonces yo ya lo he graficado. Fíjense que para las resistencias simplemente es R mayúscula. En este caso el inductor tiene una inductancia de L, ¿no? L está en Henry's, pero nosotros lo vamos a mantener simplemente como una variable L. Pero en la transformada de Laplace, recuerden que acá la excitación de la tensión es EDT, pero cuando aplicamos la transformada de Laplace va a ser EDS. Para la resistencia simplemente se mantiene como R. Para la bobina, que simplemente acá debería de ser L, tiene que cambiarse con la transformada de Laplace con S por si acaso, ¿ya? Entonces en acá la resistencia es R. Acá para el inductor, perdón, para el condensador, nosotros sabemos que el voltaje del condensador está dada como la integral de la corriente que fluye por la diferencial del tiempo, ¿no? Pero eso se puede escribir como 1 sobre SC, ¿de acuerdo? Esta sería su equivalencia en la transformada de Laplace. Lo propio pasa para el inductor. El voltaje que tiene este inductor va a ser igual a la derivada, o más bien dicho, L por la derivada de la corriente que fluye, ¿no? Pero en términos de Laplace simplemente se lo nota con estos cambios, ¿ya? Esto pasa para cualquier circuito. Por lo tanto, como todo este circuito está en la transformada de Laplace, yo tengo que hallar el modelo matemático o hallar la resistencia equivalente, si quieren verlo así. ¿Cómo vamos a hacer eso? Siguiendo nuestros conceptos. Fíjense que estos dos elementos es como si estuvieran en paralelo. Lo propio pasa con estos dos. Entonces yo podría decir, hallando un circuito equivalente que va a estar dada de esta manera. Para Z1 recuerden que es el paralelo de R con SL. Para Z2 es el paralelo de 1 sobre SC por R. ¿Ya? Entonces el objetivo acá es hallar la corriente que fluye en toda esta malla. Entonces, donde vamos a decir Z1 es el paralelo, lo que les decía, ¿no? El paralelo de R con SL y el paralelo de 1SC por R, ¿no? Eso va a ser Z2. Por lo tanto, por ley de Ohm, nosotros podríamos decir que la corriente que fluye acá va a ser igual, o más bien dicho, la tensión que se suministra va a ser igual a la carga de las impedancias por la corriente que fluye en toda la malla, ¿no? Entonces, esto simplemente es la ley de Ohm. Estoy sumando estas impedancias que simplemente están en serie, ¿no? Y tenemos este resultado. De acá yo podría despejar la corriente, porque eso es lo que yo quiero hallar. La corriente, si despejo, va a estar dada de esta manera. Si reemplazo los valores de Z1 y Z2, vamos a obtener este resultado. Recuerden que R paralelo de SL se tiene que escribir de esta manera. La multiplicación de R por SL dividido entre la suma de R más SL. Lo propio pasa para Z2. La multiplicación de R por 1 sobre SC, vamos a tener todo esto dividido entre la suma de estas dos, que va a ser 1 sobre SC más R. Simplificando un poquito, vamos a tener este resultado de acá. Claro, podemos simplificar un poco más y vamos a obtener este resultado de acá. Fíjense que simplemente acá estoy sacando el mínimo común. Lo que tendría que hacer es pasar esto que está en el denominador, pasar a multiplicar y vamos a obtener este resultado. De toda la parte del denominador de este término de acá, puedo yo factorizar la variable R, en este caso la resistencia, y operando todo lo que me queda. Me quedaría simplemente este resultado de acá, ¿no? Este denominador.
Por lo tanto, esta corriente de acá es la que fluye por todo por toda la malla, ¿no? Entonces yo podría decir lo siguiente, si yo tengo, haciendo recuerdo a todo el circuito, como ya tengo esa corriente que fluye por todo la malla, yo podría analizar simplemente para hallar este Y1 a todo Z1, ¿no? Entonces yo podría decir, esa corriente que fluye está expresada de esta manera, por lo tanto, para Y1 recuerden que es la corriente que fluye por el inductor. Entonces, Z1 está expresada de esta manera. Fíjense que R y SL. Es como si fuera solamente este circuito pequeño para esta primera parte de acá. Pero esto de acá se está alimentando con una corriente I que ya le hemos hallado. Esa corriente se está dividiendo tanto como para la resistencia como para el inductor. Entonces, para el inductor, nosotros en la pregunta nos dice Y1, ¿no? Acá entonces se debería de resolver por divisor de corriente. Por divisor de corriente, ustedes saben que tenemos que expresarla de esta manera. No es otra cosa que simplemente decir, si yo quiero hallar Y1, que va a ser la corriente acá, va a estar expresada como el numerador, o sea, su opuesto, la impedancia opuesta de la corriente, que sería R, acá está R, respecto de la sumatoria de estas dos impedancias, que sería R más SL, multiplicada por la corriente que está ingresando, que sería I. Entonces ya tendría yo esta expresión de acá que justamente sale por el divisor de corriente. Por lo tanto, yo hasta este punto debería desemplazar la corriente que está dada de esta manera, que ya le hemos hallado. Al reemplazar obtenemos este resultado. Finalmente yo podría simplificar a las variables R y también R más SL también se encuentra acá, ¿no? Podría simplificar esos dos términos de tal manera que yo tenga ya este resultado final. Fíjense que todo el resultado ya no depende de las otras variables que yo no quiero, como por ejemplo la corriente. Entonces está en dependencia de la salida con respecto a la entrada. Por lo tanto, yo puedo modelar esto como un sistema, como un modelo matemático, ¿no? Su modelo matemático va a estar dada de esta manera. Entonces, yo podría decir, antitransformando y asumiendo que las condiciones iniciales son cero, o sea, en pocas palabras, cuando estamos hablando de la transformada de Laplace y hemos aplicado todas esas propiedades o todos los cambios que hemos hecho, hemos asumido de que las condiciones iniciales, tanto para la variable y y derivada una vez, son cero. ¿Ya? Entonces, para la antitransformada, nosotros sabemos que está dada de esta manera y podríamos antitransformarlo. Fíjense que Y1 lo estoy multiplicando por S. S cuadrado multiplicado por Y1 no es otra cosa que Y derivada dos veces. Lo propio pasa para toda la expresión. Fíjense, para este término de acá simplemente es la primera derivada y para este otro término, Y simplemente, ¿no? Lo propio pasa para la matriz o para la tensión que ingresa, que sería E. Se multiplica acá con 1, no pasa nada. Esta E se multiplica con RC multiplicado por S, pero S hace que esto se derive una vez. Por lo tanto, este va a ser como se diría, la ecuación diferencial o el modelo matemático que gobierna justamente esa red o la malla o el circuito eléctrico. Entonces, a partir de este punto yo puedo modelar, pues puedo modelar el sistema dinámico o puedo hallar su sistema dinámico asociado. Que habíamos dicho que el sistema tenía estas condiciones iniciales que están en cero. Tenemos que asumir eso. Por lo tanto, cuando yo asumo esto, estamos diciendo que los cambios de variable van a estar dadas por las condiciones iniciales. Por lo tanto, estamos diciendo que tenemos que hacer este cambio de acá. ¿De acuerdo? Entonces simplemente acá deberíamos de derivar una vez y acá asociarla la primera derivada con x2. Por lo tanto, ya tengo este resultado de acá y lo que tengo acá con los cambios de variable tendría que reemplazar en la ecuación diferencial. De tal manera que al reemplazar yo tendría que obtener esto, ¿no? Primero esta ecuación diferencial de acá. Reemplazando todo en acá, vamos a obtener esto de acá. Fíjense que la derivada de y1 por segunda vez es x2 derivada una vez, ¿no? Punto en este caso. Todos los términos ya están reemplazados, si se dan de cuenta, no hay donde perderse. El objetivo acá es despejar x1 punto y x2 punto para hallar su sistema o su modelado en un sistema dinámico. Entonces, al hacer eso, vamos a obtener esto de acá. Fíjense que RLC estoy mandando a dividir a todas las constantes de todos los términos. Obtenemos todo esto de acá, fíjense.
A partir de acá yo ya puedo modelar el sistema dinámico. Fíjense que para la primera parte de las derivadas simplemente se lo nota como una matriz. Es igual al arreglo que tienen ya las variables x1 y x2. Esta primera variable que es justamente 0, porque no existe x1 y 1, ¿no? Porque existe x2. Por lo tanto, las constantes de acá para x1 y x2 sí existen. Se las tienen que anotar como menos 1 sobre LC, menos 2 veces sobre RC. Entonces sacamos las variables x1 y x2 más las condiciones de entrada, porque este sistema es forzado, ¿no? Porque le estamos alimentando a la red, ¿no? Entonces acá no hay condiciones, más bien dicho, no hay un sistema que esté ingresando acá, una función de entrada es cero. Lo que nos resta acá simplemente es copiar. Y ya, con esto habríamos hallado el modelo del sistema dinámico asociado, pero para la variable y1. Recuerden que la pregunta nos decía, o el ejercicio nos decía, para y2, que justamente era la tensión para el condensador. Ahora vamos con eso. Para y2, nosotros tenemos que asumir que justamente tenemos este sistema y y2 justamente es la caída de tensión en z2. Como estaban en paralelo y es una tensión, esa tensión se comparte. Entonces podríamos decir que z2 tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. Tiene a R y a 1 sobre SC. Pero esta tensión Y2 se comparte tanto como a R como a SC. Da igual, ¿no? Pero acá lo que nos interesa es justamente para este condensador. Pero para este condensador está fluyendo una corriente I2. ¿No ve? Hay una corriente I2. Pero acá hay otra corriente para R, pero no nos interesa. Vamos a decir lo mismo. Por ley de Ohm, nosotros vamos a decir para hallar Y2 es igual a I2, la corriente que fluye acá, por la impedancia que sería 1 sobre SC, que sería del capacitor, ¿no? Entonces podríamos decir por divisor de corriente, nosotros sabemos que a todo este bloque de acá estamos ingresando o estamos alimentándolo con una corriente I. Por divisor de corriente nosotros sabemos que su opuesto sería R respecto de la sumatoria de estos dos, que estaría dada de esta manera, multiplicada por la corriente de alimentación, que en este caso es I. Pero esta variable I nosotros ya la habíamos hallado. ¿De acuerdo? Y esta I2 también ya la hemos hallado. Bastaría con simplemente a SC mandarlo a multiplicar y reemplazar, ¿no? Obtendríamos este resultado de acá. Fíjense que SC estoy multiplicando, estoy operando, de tal manera que este SC está pasando al numerador y tendríamos este resultado. Ahora ya tendríamos Y2. Fíjense que acá nos faltaría reemplazar simplemente I, pero I nosotros ya la conocemos. Y tenía esta forma, ¿no? Entonces agarramos esta fórmula de acá, reemplazamos y ya tendríamos este resultado finalmente. Por lo tanto, yo podría simplificar algunos términos. Por ejemplo, SC. SC se simplifica con una S y esta C de acá. Esta R con esta R se simplifica. RCS más 1, RCS más 1 está acá también, se puede simplificar de esa manera, de tal manera que yo tenga ya este resultado. Fíjense que ya acá obtengo la misma función de transferencia. En este caso sería la salida Y2 respecto de la entrada, pero ya con otras, o sea que ya no tienen las variables de las corrientes, lo que me interesa simplemente, ¿no? Lo que nos está dando como dato de problema, que es la tensión de entrada y la tensión que está saliendo del capacitor. Por lo tanto, yo tengo que modelarlo esto en el sistema del tiempo, hallar su modelo matemático que gobierna para el capacitor, ¿no? Entonces, simplemente esto es mandarlo a multiplicar y ya tendríamos este modelo. Por lo tanto, antitransformando y asumiendo siempre que las condiciones iniciales son en cero para las transformadas de Laplace, vamos a tener este resultado. Fíjense que y2 estoy multiplicando con S al cuadrado. De esa manera yo obtengo y2 elevado al cuadrado, ¿no? Para este término de acá, la tensión estoy multiplicando por la inductancia, multiplicada por S, obtenemos la tensión derivada una vez. Lo propio pasa con R, ¿no? Entonces ya tenemos este modelo. Podríamos ya modelar el sistema dinámico asociado, pero para la tensión del inductor. Como les decía, las condiciones iniciales, para este caso Y2, tienen que estar en cero. Entonces el sistema dinámico asociado va a estar dado por los cambios de variable de las condiciones iniciales. Por lo tanto, si yo derivo todo esto de acá y asocio esta parte que es y2 derivado una vez, vamos a obtener este resultado de acá. Por lo tanto, se tiene que hacer prácticamente lo mismo, copiamos y tenemos que reemplazar todos estos valores en esta ecuación diferencial, de tal manera que yo tenga todo esto de acá.
De esta ecuación diferencial yo puedo despejar x2 punto. Ese es el objetivo, ¿no? Al despejar x2 punto vamos a obtener este resultado de acá. Fíjense que todo la constante RLC estoy mandando a dividir a todos los términos que están ahí, ¿no? Entonces, a partir de estas dos ecuaciones en el sistema dinámico, puedo ya anotar, y esta sería ya la respuesta. Fíjense que simplemente estoy copiando, nada más, ¿no ve? Para este término de acá, x1 no existe, pero sí existe 1. Y las variables del sistema o de la matriz fundamental A se copian, ¿no? No varían mucho con referencia al otro inciso. Entonces simplemente acá bastaría con copiar. Bueno, con esto habíamos finalizado este ejercicio de sistemas dinámicos.